Señora Carter, ¿va a responder la pregunta? La voz de la jueza Eleanor Whitfield rompió el silencio. Lo intenté. Mis labios se separaron, pero no salieron palabras. Un peso abrumador se extendió por mi pecho como si una mano invisible se hubiera aferrado a mi corazón y se negara a soltarlo. La sala del tribunal se volvió borrosa. Apreté con más fuerza el estrado de los testigos, deseando que mis piernas se mantuvieran firmes debajo de mí. Ahora no. Por favor, ahora no. Ya piensan que estoy mintiendo. Al otro lado de la sala, mi marido negó lentamente con la cabeza. Te lo dije, dijo en voz baja. Siempre hace esto cuando las cosas dejan de salir como ella quiere. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Me obligué a inhalar. Un dolor agudo recorrió mi brazo izquierdo. La jueza se inclinó hacia adelante. Señora Carter. Yo. La palabra nunca se convirtió en una frase. Mis rodillas cedieron. Antes de que llegara al suelo, alguien saltó la barandilla de la sala. Soy cardiólogo, gritó el hombre mientras ya me tomaba el pulso. Su expresión tranquila desapareció casi al instante. Su pulso es irregular. Miró hacia el alguacil. Está hipotensa. Luego alzó la voz tan fuerte que todas las conversaciones en la sala se detuvieron. Llamen al 911 ahora. Nadie se rió más. Hasta 6 meses antes de esa mañana, yo creía que mi vida era maravillosamente ordinaria. Mi nombre es Clare Carter. Tengo 54 años y durante 31 años trabajé como bibliotecaria en el condado de Fairfax, Virginia. No era un trabajo glamuroso, pero me encantaba. Las bibliotecas atraen a todo tipo de personas. Niños que descubren los libros por primera vez, estudiantes universitarios persiguiendo plazos imposibles, jubilados en busca de tardes tranquilas, y personas que simplemente necesitan un lugar cálido donde nadie les haga preguntas difíciles. Me gustaba ser parte de eso. Los libros me enseñaron que cada persona llevaba una historia invisible para los demás. Simplemente nunca esperé que mi propia historia se convirtiera en una de ellas. Mi marido, David Carter, era dueño de una pequeña empresa de construcción residencial. La había construido a partir de una camioneta, 2 empleados y una fuente inagotable de determinación. Admiraba eso de él. Siempre que la gente elogiaba nuestro matrimonio, yo solía sonreír y decir lo mismo. Crecimos juntos. No era literalmente cierto, pero se sentía así. Nos conocimos a los 20 años, aprendimos juntos la vida adulta, enterramos juntos a nuestros padres, celebramos ascensos juntos y aceptamos en silencio que los hijos nunca iban a ser parte de nuestro futuro. En su lugar, construimos tradiciones. Cenas los viernes, paseos los domingos por la mañana. Cada octubre conducíamos hasta el valle de Shenandoah solo para ver cómo las hojas cambiaban de color. Los pequeños hábitos se convierten en la arquitectura de un matrimonio largo. No te das cuenta de lo mucho que importan, hasta que uno de ellos desaparece. El negocio de David comenzó a tener problemas unos 2 años antes de nuestro divorcio. Los proyectos de construcción se ralentizaron. Los costos de los materiales subieron. Varios clientes retrasaron los pagos durante meses. Al principio, él hablaba abiertamente de todo. Ya lo resolveré, decía. Y yo le creía, porque siempre lo había hecho. Entonces, algo cambió. En lugar de hablar, comenzó a protegerme de la verdad. O al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Se quedaba más tarde en la oficina, respondía llamadas telefónicas afuera, cerraba su portátil cada vez que yo entraba en la habitación. Yo me daba cuenta. Simplemente asumí que estaba avergonzado. Mirando hacia atrás, la vergüenza era solo una parte de la historia. Más o menos al mismo tiempo, mi suegra, Janet Carter, se convirtió en una presencia mucho mayor en nuestras vidas. Janet no era cruel. Estaba convencida de que era práctica. Su marido había pasado casi 7 años luchando contra una enfermedad pulmonar antes de fallecer. Durante esos años, Jen se convirtió en su cuidadora a tiempo completo, llevándolo a las citas, organizando los medicamentos y durmiendo en una silla junto a su cama de hospital más noches de las que podría contar. Esa experiencia la cambió.
Desarrolló una creencia casi obstinada de que preocuparse enfermaba más a la gente. Cada vez que alguien se quejaba de dolor, su instinto no era la compasión, sino el ánimo. Levántate. Sigue moviéndote. No dejes que tu cuerpo gane. Creía que esas palabras habían ayudado a su marido a sobrevivir más tiempo. Si lo habían hecho o no, no podría decirlo, pero moldearon la forma en que ella veía la enfermedad, incluida la mía. La primera advertencia llegó mientras yo colocaba libros en los estantes un martes por la tarde. La biblioteca estaba inusualmente tranquila. Me estiré hacia el estante superior cuando una oleada de mareo me invadió tan de repente que me agarré al carrito de libros para mantenerme en pie. Duró quizás 20 segundos. Luego desapareció. Mi compañera de trabajo, Emily, frunció el ceño. ¿Estás bien? Me levanté demasiado rápido. Ella aceptó esa respuesta. Y yo también. Una semana después, subir las escaleras en casa me dejó inesperadamente sin aliento. No agotada, sin aliento. La sensación desapareció después de un minuto. No lo mencioné. En mi revisión anual, mi doctora sugirió algunas pruebas de rutina después de escuchar un soplo cardíaco leve que no había estado allí el año anterior. Probablemente no sea nada serio, dijo. Pero me gustaría ser minuciosa. Lo agradecí. David también, al menos al principio. Más vale prevenir que curar, me dijo mientras conducíamos a casa esa noche. Incluso me recordó que programara la cita con el cardiólogo. Recuerdo haber sonreído. No sabía que te ibas a convertir en mi asistente personal. Él se rió. Me casé contigo. Es parte del trabajo. A veces revivo esa conversación porque me recuerda que la gente rara vez se convierte en extraños de la noche a la mañana. La distancia entre nosotros se construyó un acuerdo a la vez. Un secreto, una suposición, una conversación perdida. Ninguno de los dos lo reconoció mientras sucedía. 3 semanas después, el cardiólogo ordenó imágenes adicionales. Hay algunas cosas que me gustaría descartar, explicó. No sonaba alarmado. Sonaba cuidadoso. Yo apreciaba el cuidado. Desafortunadamente, el cuidado a menudo se confunde con la incertidumbre. Cuando le conté a Janet sobre las pruebas adicionales, sonrió de manera tranquilizadora. Los médicos siempre piden más pruebas. Estoy segura de que es por precaución. Yo también lo creo. Apretó mi mano. Solo no te dejes empezar a creer que estás enferma antes de que nadie lo sepa con certeza. Su intención era consolarme. En cambio, esas palabras se quedaron silenciosamente conmigo. No tenía idea de que se convertirían en la base de todo lo que siguió. El cardiólogo llamó 2 días después. Señora Carter, me gustaría verla de nuevo esta semana. Su tono era tranquilo pero deliberado. ¿Pasa algo malo? Pregunté. Prefiero explicarle todo en persona. Conduje a su consulta sola. David había planeado venir, pero una reunión inesperada con un cliente lo retuvo. Al menos, eso fue lo que me dijo. El doctor Benjamin Lewis me recibió con una sonrisa tranquilizadora antes de poner mis escáneres en el monitor. No quiero que entre en pánico, comenzó. Estamos viendo signos tempranos de enfermedad de las arterias coronarias. Miré la pantalla sin entender realmente. ¿Qué tan grave es ahora mismo? Es tratable, pero no quiero que ignore más sus síntomas. Señaló una de las imágenes. Sus arterias se están estrechando. El estrés no está causando la enfermedad, pero el estrés puede desencadenar absolutamente episodios peligrosos. Me entregó una hoja impresa. Si experimenta un dolor de pecho severo, dificultad para respirar, mareos o dolor que se irradia hacia su brazo izquierdo, no intente conducir. Hizo una pausa. Llame al 911 de inmediato. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. Entiendo. No, dijo suavemente. Necesito que me lo prometa. Lo prometo. Caminando de regreso a mi coche, me sentí extrañamente tranquila. El diagnóstico me asustaba, pero la incertidumbre me había asustado aún más.
Al menos ahora sabía que mi cuerpo no había estado inventando las advertencias. Algo realmente necesitaba atención. David estaba trabajando hasta tarde cuando llegué a casa. Esperé hasta después de la cena para contárselo. El cardiólogo encontró enfermedad coronaria temprana. Dejó de masticar. ¿De verdad? Asentí. Quiere más pruebas, medicación y rehabilitación cardíaca. Por un largo momento, no dijo nada. Luego extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Lo siento. Esas dos palabras lo significaron todo. Por primera vez en meses, me sentí comprendida. Debería haber ido antes, admití. Lo solucionaremos. Sonaba sincero. Mirando hacia atrás, creo que cada palabra era cierta. Eso fue antes de que el miedo comenzara a tomar decisiones por él. El mercado de la construcción siguió empeorando. Varios proyectos grandes se pospusieron. Un desarrollador se declaró en bancarrota antes de pagarle a su empresa. David nunca se quejó. Simplemente trabajaba más horas. A veces me despertaba a las 2 de la mañana y encontraba su lado de la cama vacío. Lo descubría sentado solo en la sala de estar, con estados financieros esparcidos sobre la mesa de café. Deberías dormir, le susurraba. En un minuto cerraba rápidamente las carpetas. Asumí que no quería que yo me preocupara. No me di cuenta de que ya estaba cargando preocupaciones demasiado pesadas para compartir. Una semana después, llegó otro sobre de nuestro asesor financiero. David lo recogió antes de que yo llegara al buzón. Yo lo revisaré, dijo. Probablemente sean papeles de inversión. Normalmente revisábamos cada documento financiero juntos. Esta vez, lo llevó directamente a su oficina. Me di cuenta. Simplemente decidí no discutir. El matrimonio a veces te enseña que conversaciones pueden esperar. Desafortunadamente, algunas conversaciones no deberían. 3 días después, Janet nos invitó a cenar. Había preparado pollo asado, puré de patatas y el pastel de melocotón que a David le encantaba de niño. La velada se sintió sorprendentemente normal. A mitad del postre, me miró. Entonces, ¿cómo te sientes? Mejor. La medicación parece estar ayudando. Ella sonrió. Bien. Luego añadió casi distraídamente. Solo no dejes que esto se convierta en toda tu identidad. Fruncí el ceño. No entiendo. Vi a tu suegro convencerse de que cada dolor significaba el final. David se movió silenciosamente en su silla. Janet continuó, la mente es poderosa. Lo sé. Solo no quiero que vivas como una paciente. Había amabilidad en su voz. Amabilidad real. No estaba tratando de menospreciarme. Estaba hablando desde un duelo que nunca había sanado por completo. Esa comprensión suavizó mi frustración. Te lo agradezco, dije. Pero el doctor Luis quiere que me tome esto en serio. Ella asintió. Espero que lo hagas. Luego sonrió. Solo espero que no dejes de vivir. No fue la conversación en sí lo que me molestó. Fue lo que sucedió después. Conduciendo a casa, David dijo de repente, mamá tiene razón en una cosa. Lo miré. Has estado pensando en tu salud constantemente. Tengo una enfermedad cardíaca. Lo sé, pero cada conversación parece volver a los médicos. Miré por la ventana del pasajero. Casi me desmayo 2 veces. Lo sé, suspiró. Solo extraño hablar de otras cosas. Esa frase dolió, no porque fuera cruel, sino porque la entendía. La enfermedad tiene una forma de mudarse a cada habitación de un matrimonio hasta que se convierte en el único invitado que alguien nota. Me prometí que me esforzaría más para no dejar que eso sucediera. Por un tiempo las cosas mejoraron. Entonces llamó Rachel Morgan. La voz de la abogada era inusualmente seria. He revisado los primeros registros financieros. Y hay transferencias que no puedo explicar. ¿Qué tipo? Grandes. Hizo una pausa. Me gustaría que viniera.
A la mañana siguiente extendió docenas de extractos bancarios sobre la mesa de su sala de conferencias. Pestañas de colores marcaban diferentes transacciones. Esta cuenta les pertenece a usted y a David. Asentí. Esta también. Otro asentimiento. Deslizó un tercer documento. No puedo encontrar ningún registro de que usted haya aprobado estos retiros. Estudié la página. Casi $280.000 habían sido transferidos en 18 meses. Mi estómago se contrajo. Nunca he visto esto. No pensé que lo hubiera hecho. Abrió otra carpeta. También hay papeles que llevan su firma. Bajé la vista. A primera vista se parecía a mi letra. Luego noté las pequeñas diferencias. El ángulo de las letras, la forma en que la C en Carter se curvaba, la presión de los trazos del bolígrafo. Alguien lo había practicado. Alguien se había acercado mucho, pero no lo suficiente. Yo no firmé esto. Rachel no respondió de inmediato. En su lugar, deslizó una tarjeta de visita hacia mí. Un perito calígrafo forense. ¿Cree que fueron falsificadas? Creo que debemos dejar que un experto nos lo diga. Conduciendo a casa, repetí una frase una y otra vez. Por favor, que haya otra explicación. Porque si no la había, la mayor amenaza para mi matrimonio no sería mi corazón. Sería el hombre en quien había confiado el mío durante 30 años. Me senté en mi coche fuera de la oficina de Rachel Morgan durante casi 10 minutos antes de girar la llave. El volante se sentía frío bajo mis manos. No tenía miedo de perder dinero. El dinero se podía ganar de nuevo. Lo que me asustaba era la posibilidad de que Rachel tuviera razón. Si David había falsificado mi firma, significaba que no había tomado una decisión terrible en un momento de pánico. Significaba que había tomado la misma decisión repetidamente cada vez, creyendo que nunca tendría que decírmelo. No estaba lista para aceptar eso. Rachel levantó la vista cuando volví a entrar a su oficina. Pensé que podría tener más preguntas. Las tengo. Hizo un gesto hacia la mesa de conferencias. Siéntese. Durante la siguiente hora, me guió a través de cada documento. Las transferencias no habían ocurrido todas a la vez. Habían comenzado pequeñas, $10.000, $15.000, $20.000. Luego las cantidades crecieron. Cada transferencia tenía una cosa en común. Todas terminaban en la misma sociedad de responsabilidad limitada. Blue Ridge Property Development. Nunca he oído hablar de esta empresa, dije. Lo comprobé. Rachel pasó otra página. Se formó hace 18 meses. ¿Quién figura como propietario? David Carter. De repente la habitación se sintió más pequeña. Empezó otro negocio. Eso parece. Sin decírmelo. Rachel asintió una vez. Creo que su intención era mantenerlo separado de sus finanzas matrimoniales. Usando mis ahorros para la jubilación. No puedo hablar de sus intenciones. Cruzó las manos. Pero de ahí es de donde vino el dinero. Volví a mirar los papeles. Casi $300.000. 3 décadas de ahorro cuidadoso. La jubilación que habíamos planeado juntos. Cada vacación que pospusimos, cada compra innecesaria que evitamos, cada dólar extra que contribuí a mi pensión, todo estaba allí, esparcido entre extractos bancarios y confirmaciones de transferencia. Rachel rompió el silencio en voz baja. ¿Hay algo más? Levanté la vista. La empresa no ha obtenido ningún beneficio. ¿Qué? Parece que está perdiendo dinero. Eso me sorprendió más que nada. David no era imprudente. Lo planeaba todo. Lo investigaba todo. ¿Cómo alguien tan cuidadoso podía cometer un error tan grande? En el camino a casa, me encontré recordando una conversación de casi un año antes. David había estado en nuestro patio trasero, observando cómo se construía una nueva urbanización al otro lado de la carretera.
Si tuviera 20 años menos, había dicho, compraría terrenos y desarrollaría vecindarios en lugar de construir casas para otras personas. En ese momento me había reído. Entonces nunca te veríamos. Había sonreído. Probablemente no. Me di cuenta con una claridad dolorosa que no había estado bromeando. Cuando llegué a casa, su camioneta ya estaba en la entrada. Estaba sentado solo en la mesa de la cocina. Por una vez, no ocultó los papeles esparcidos frente a él. Parecía agotado. Más viejo. No físicamente, emocionalmente. Tenemos que hablar, dije. Asintió lentamente. Lo sé. Coloqué los extractos bancarios sobre la mesa. Cuéntamelo todo. Se quedó mirando los documentos durante varios segundos. Luego exhaló. Mi empresa comenzó a desmoronarse el año pasado. Sabía que el negocio iba más lento. No sabías lo mal que estaba. Se frotó ambas manos por la cara. Perdí 3 contratos comerciales en 6 meses. Permanecí en silencio. El banco no me extendió mi línea de crédito. Así que usaste nuestra jubilación. La tomé prestada. Falsificaste mi firma. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Me dije a mí mismo que devolvería cada centavo antes de que te enteraras. ¿Por qué no me lo dijiste? Su respuesta llegó casi de inmediato. Porque no podía soportar la idea de verte perder la fe en mí. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. En cambio, luché por terminar la frase. Me diste una razón para hacerlo. Ninguno de los dos habló. Finalmente susurró, lo siento. Por un breve momento vi al hombre con el que me había casado. No un criminal, no un villano, solo un marido asustado que se había convencido de que una mala decisión podía arreglarse tomando otra. Desafortunadamente la vida rara vez funciona de esa manera. La puerta principal se abrió. Janet entró con una cacerola. Inmediatamente sintió la tensión. ¿Qué está pasando? David se puso de pie. Se lo he contado. Janet nos miró a él y a mí. ¿Contado qué? Le entregué uno de los extractos bancarios. Se ajustó las gafas. Lo leyó. Luego miró de nuevo a David. ¿Usaste la cuenta de jubilación? Él asintió. Falsificaste la firma de Clare. Otro asentimiento. Janet se sentó lentamente. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente conmocionada. Sabía que estabas teniendo problemas. Habló casi para sí misma. No sabía que habías hecho esto. ¿Lo sabías? Pregunté en voz baja. Me miró con ojos sorprendidos. Sabía que necesitaba dinero, tragó saliva. Me dijo que el banco no le ayudaría. ¿Sabías de dónde venía el dinero? No, te lo juro, Clare. Pensé que había encontrado inversores privados. David miró a su madre. Nunca te lo dije. Ella cerró los ojos. No, nunca hice suficientes preguntas. La habitación se quedó en silencio. Hubiera sido fácil culpar a Janet, acusarla de animarlo. Pero la verdad era más complicada. Ella no sabía de las firmas falsificadas. No sabía de la cuenta de jubilación. Simplemente había creído que su hijo encontraría una manera de superar sus problemas, al igual que yo. Una semana después, llegó otra llamada de la oficina del Dr. Luis. Las imágenes adicionales habían confirmado el diagnóstico. Su enfermedad de las arterias coronarias es moderada, explicó. La buena noticia es que la detectamos antes de un daño irreversible. La mala noticia, el estrés está aumentando significativamente su riesgo. Se inclinó hacia adelante. Recomiendo encarecidamente comenzar la rehabilitación cardíaca de inmediato y evitar el estrés emocional innecesario. Casi me reí. Estaba en medio de un divorcio. Evitar el estrés no era una opción. Aún así, seguí cada instrucción. Medicación, dieta, programa de caminatas, rehabilitación cardíaca 2 veces por semana.
Por un tiempo, de hecho, me sentí más fuerte. Luego comenzaron las deposiciones del divorcio. El abogado de David me sorprendió. En lugar de centrarse en las finanzas, se centró en mi salud. Señora Carter, ¿no es cierto que ha pospuesto reuniones debido a su condición médica? Sí. Los médicos aún no le han dado el alta. Todavía no. Entonces sigue habiendo incertidumbre. Rachel objetó varias veces. Algunas objeciones fueron aceptadas, otras no. Después cerró su cuaderno. Están cambiando de estrategia. ¿Qué quieres decir? Saben que los registros financieros son cada vez más difíciles de defender, así que en su lugar están atacando tu credibilidad. Durante las siguientes semanas, supe que el abogado de David tenía la intención de argumentar algo que nunca imaginé escuchar en un tribunal, que había exagerado mi enfermedad para retrasar el divorcio. La acusación en sí no me asustaba. Lo que me asustaba era saber exactamente quién la apoyaría. Janet, no porque me odiara, sino porque todavía creía que la gente a veces se rendía a la enfermedad antes de que la enfermedad realmente los derrotara. La audiencia final estaba programada para el lunes siguiente. El domingo por la noche me quedé sola en mi patio trasero, viendo el sol desaparecer detrás de los árboles. Por primera vez en meses, no estaba pensando en dinero. No estaba pensando en el divorcio. Estaba pensando en algo que el doctor Lewis había dicho durante la rehabilitación cardíaca. Tu corazón no te pide que seas valiente. Te pide que escuches. Me prometí que finalmente lo haría. No tenía idea de que menos de 24 horas después, mi corazón se aseguraría de que todos los demás también escucharan. El juzgado se veía exactamente igual que en cada audiencia anterior. Los mismos escalones de mármol, el mismo control de seguridad, las mismas filas de bancos de madera pulida. Sin embargo, todo se sentía diferente. Rachel lo notó antes de que entráramos a la sala. Te ves pálida. Apenas dormí. ¿Dolor en el pecho? Dudé un poco. Un poco. Dejó de caminar. Pasó. Rachel bajó la voz. Clare, si no estás bien, podemos pedir un aplazamiento. Miré hacia las puertas de la sala. No. Tu salud importa más que la audiencia de hoy. He pasado meses esperando que alguien finalmente escuche la verdad. Logré una leve sonrisa. No me voy a retirar ahora. Rachel escrutó mi rostro por un momento más antes de asentir. Si algo se siente mal, dímelo. Creí que lo decía en serio. Desafortunadamente, las personas que pasan su vida poniendo a los demás primero, a menudo esperan demasiado antes de admitir que necesitan ayuda. La jueza Eleanor Whitfield entró puntualmente a las 9. Todos se levantaron. La audiencia comenzó con mociones de rutina antes de que el abogado de David llamara a su primera testigo, Janet Carter. Caminó lentamente hacia el estrado. A diferencia de las deposiciones anteriores, ya no parecía completamente segura. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos. Había tristeza allí. No ira, no triunfo, solo tristeza. Después de prestar juramento, respondió varias preguntas sobre nuestro matrimonio. Admitió que David había trabajado incansablemente para mantener su empresa a flote. Admitió que yo siempre había administrado nuestro hogar con cuidado. Luego el señor Sullivan, el abogado de David, cambió de tema. Señora Carter, Clare discutía a menudo su salud con usted. Janet asintió. Sí, lo hacía. En su opinión, ¿esas conversaciones aumentaron durante el último año? Sí. ¿Qué pensó usted? Janet dudó. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, no respondió de inmediato. Creí. Se detuvo. El señor Sullivan esperó. Creí que el estrés la estaba haciendo centrarse en cada síntoma. Rachel tomaba notas en silencio. El señor Sullivan continuó, ¿creyó que ella mintió intencionadamente? Janet me miró. No. La sala se volvió notablemente más silenciosa. Nunca creí que Clare fuera deshonesta. El señor Sullivan frunció ligeramente el ceño. Pero usted creía.
Creí que ella malinterpretaba lo que estaba sucediendo. No era exactamente la respuesta que él quería. El contrainterrogatorio de Rachel fue breve. Señora Carter, ¿sabía que su hijo había falsificado la firma de Clare? No. ¿Alguna vez Clare le pidió compasión? Janet miró directamente a la jueza. Nunca. Rachel asintió una vez. No hay más preguntas. Al bajar Janet del estrado, se detuvo junto a mi mesa y muy suavemente, casi demasiado bajo para que alguien más lo oyera, susurró. Debería haber escuchado mejor. Antes de que pudiera responder, siguió caminando. David testificó a continuación. Parecía agotado. Semanas de investigaciones lo habían cambiado. La confianza que una vez tuvo había desaparecido. El señor Sullivan preguntó sobre el negocio. David no ocultó nada. La empresa estaba fracasando. ¿Por qué no se lo dijo a su esposa? Estaba avergonzado. ¿Tenía la intención de robarle? No. ¿Qué pretendía? Pretendía salvar mi negocio. Miró hacia mí. Y luego devolver cada $. Rachel se puso de pie. Señor Carter. Sí. ¿Alguna vez Clare se negó a ayudarlo financieramente? No. ¿Si simplemente se lo hubiera pedido? Bajó la cabeza. Creo que ella me habría ayudado. Entonces, ¿por qué falsificar su firma? Silencio. Finalmente. Porque pedirlo habría significado admitir que había fracasado. Nadie habló. Rachel le dio las gracias y se sentó. No había satisfacción en exponerlo. Solo tragedia. Cuando llegó mi turno, caminé con cuidado hacia el estrado de los testigos. No porque quisiera la simpatía de nadie, sino porque algo se sentía diferente, no doloroso, pesado, como si hubiera subido varios tramos de escaleras demasiado rápido. Rachel lo notó. ¿Estás bien? Creo que sí. Me ayudó a acomodarme en la silla de los testigos. El interrogatorio comenzó de manera sencilla. Repasamos los registros financieros, las cuentas de jubilación, las firmas falsificadas. Luego Rachel preguntó sobre mi tratamiento médico. ¿Ha seguido todas las recomendaciones de sus médicos? Sí. ¿Qué recomendaciones? Medicación, rehabilitación cardíaca, cambios en el estilo de vida. ¿Le indicaron que ignorara sus síntomas? No. ¿Qué le dijeron? Si se producía un dolor de pecho severo o dificultad para respirar. Hice una pausa. Me dijeron que llamara al 911 de inmediato. Rachel asintió. No hay más preguntas. El señor Sullivan se puso de pie. Se acercó lentamente. Señora Carter. Sí. Ha asistido a rehabilitación cardíaca. Así es. Y a pesar del tratamiento, ha seguido experimentando síntomas ocasionalmente. Así que hoy, miró brevemente hacia la jueza, le pide a este tribunal que crea que su salud impidió que ciertos procedimientos avanzaran. Rachel se levantó de inmediato. Objeción, tergiversa el testimonio. Al lugar. El señor Sullivan se ajustó las gafas. Permítame preguntar de otra manera. Se acercó más. Señora Carter, ¿estaría de acuerdo en que el estrés emocional puede intensificar sus síntomas? Sí. ¿Y el divorcio es emocionalmente estresante? Por supuesto. Así que se detuvo. La audiencia de hoy podría razonablemente hacerla sentir peor. Sí. La respuesta fue honesta. También fue incompleta, porque en ese preciso momento sentí que algo cambiaba. La presión regresó mucho más fuerte. Instintivamente me agarré al borde del estrado. Rachel levantó la vista. Clare. Estoy. Intenté tomar otro aliento. No pude. La habitación se volvió borrosa en los bordes. La jueza Whitfield se inclinó hacia adelante. Señora Carter. No ahora. Por favor, solo déjenme terminar.
He esperado meses para que alguien me escuche. Un minuto más. Solo uno. Abrí la boca. Nada. El dolor se extendió desde el centro de mi pecho hacia mi hombro, y luego por mi brazo izquierdo. Un sudor frío cubrió mi frente. Rachel dio un paso hacia mí. Clare, estoy bien. Las palabras apenas escaparon. No eran ciertas. Sabía que no lo eran. Aún así, quería desesperadamente mantenerme en pie. Al otro lado de la sala, vi a David levantarse a medias de su silla. Su rostro había cambiado por completo. Sin frustración, sin impaciencia, solo miedo. Miedo real. Me miró exactamente de la misma manera que me había mirado 30 años antes, cuando me llevaron de urgencia a cirugía después de un accidente de coche. Por primera vez en meses, no estaba mirando a una oponente. Estaba mirando a su esposa. Clare. Su voz se quebró. Siéntate. Lo intenté. En cambio, mis rodillas cedieron. La silla de los testigos se deslizó hacia atrás. Todo se inclinó. Antes de que mi cabeza golpeara el suelo, un hombre saltó la barandilla de la sala. Soy el doctor Andrew Bennett. Cayó a mi lado con una velocidad asombrosa. Soy cardiólogo. 2 dedos encontraron mi cuello. Su expresión cambió de inmediato. El pulso es irregular. Miró su reloj, luego mi muñeca de nuevo. La presión arterial está cayendo en picado. Miró directamente al alguacil. Llamen a los servicios de emergencia. Nadie se movió. La sala se había congelado. La voz del doctor Bennett se hizo más fuerte. Posible síndrome coronario agudo. Aún sin movimiento. La jueza Whitfield se levantó tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. Llamen al 911. El alguacil tomó su radio. Los oficiales del tribunal despejaron el área. Alguien abrió las puertas de la sala. David corrió hacia mí. El doctor Bennett levantó una mano. Manténgase atrás. David se detuvo al instante. ¿Está ella? El doctor Bennett nunca apartó la vista de mí. Está sufriendo una emergencia cardíaca. El silencio se apoderó de la sala. La acusación de que había exagerado mi enfermedad desapareció en un solo latido. Afuera, el sonido de las sirenas que se acercaban resonó en el juzgado y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la verdad ya no necesitaba que nadie la creyera. Cuando desperté de nuevo, la habitación estaba en silencio, excepto por el pitido rítmico de un monitor cardíaco. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las persianas parcialmente abiertas, pintando líneas pálidas en el suelo. Mi pecho dolía con un dolor profundo que era diferente al dolor aplastante que recordaba en la sala del tribunal. Este dolor se sentía controlado, vigilado, comprendido. Una enfermera notó mis ojos abiertos y sonrió. Buenos días, Clare. Mi voz apenas funcionaba. ¿Dónde? Centro Cardíaco Fairfax Memorial. Revisó el monitor antes de ajustar mi manta. Nos diste un buen susto a todos. Unos minutos más tarde, el doctor Andrew Bennett entró en la habitación. Sin la urgencia de la sala del tribunal, se veía exactamente como lo que era, un médico que había pasado décadas dando noticias difíciles con honestidad en lugar de drama. Acercó una silla. ¿Cómo se siente? Cansada. Estaría decepcionado si no lo estuviera. Eso me arrancó la sonrisa más pequeña que había logrado en días. Abrió mi historial. Sufrió un infarto leve causado por una enfermedad de las arterias coronarias. Asentí lentamente. Entonces el doctor Lewis tenía razón. La tenía. El doctor Bennett continuó. La buena noticia es que no parece haber daño permanente en el músculo cardíaco. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La mala noticia, ignoró los síntomas durante demasiado tiempo. No lo dijo para criticarme. Lo dijo porque era verdad. La enfermedad se desarrolló con el tiempo. El estrés que rodeaba su matrimonio y los procedimientos judiciales probablemente desencadenó el evento de ayer,
pero no creó la enfermedad. Miré al techo. Entonces no lo estaba imaginando. No. Su respuesta llegó de inmediato. Estaba escuchando a su cuerpo. Hizo una pausa. Simplemente dejó de creerle. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera de la habitación. No porque fueran profundas, sino porque explicaban el último año de mi vida mejor que cualquier otra cosa. La rehabilitación cardíaca comenzó incluso antes de que saliera del hospital. Caminar 6 metros por el pasillo se sentía extrañamente difícil. Un fisioterapeuta sonrió pacientemente. Lento sigue siendo progreso. Me repetí esas palabras a mí misma todos los días. Lento sigue siendo progreso. Lo mismo podría haber descrito la curación después de una traición. Rachel me visitó 3 días después con otra pila de documentos. Esto no llevará mucho tiempo. Sonreí débilmente. Nada que involucre a abogados lleva poco tiempo. Se rió. Justo. Abrió una carpeta. El informe pericial de caligrafía está completo. Estudié la primera página. La conclusión no podría haber sido más clara. Las firmas que autorizaban las transferencias no eran mías. Un segundo informe resumía la investigación financiera. La empresa de desarrollo de David nunca había sido rentable. No había escondido dinero con otra mujer. No había construido una vida secreta. Había intentado desesperadamente salvar el negocio que había pasado 30 años creando. Una terrible decisión se había convertido en otra, y luego en otra, hasta que no hubo una forma honesta de volver atrás. Rachel cerró la carpeta. La jueza revisó estos informes ayer. ¿Qué pasa ahora? Solicitó que los investigadores de delitos financieros revisen las pruebas. Asentí. ¿Y el divorcio? Rachel me miró con atención. Creo que lo de ayer cambió más de lo que nadie esperaba. David vino al hospital la tarde siguiente. Se quedó torpemente cerca de la puerta con una bolsa de papel de mi pastelería favorita. Parecía más viejo que una semana antes. No porque el tiempo hubiera pasado, sino porque la culpa lo había hecho. No estaba seguro de que quisieras verme. Yo tampoco estaba segura. Dejó la bolsa en silencio sobre la mesita de noche. Todavía tenían rollos de canela. Casi me reí. ¿Te acordaste? Me acuerdo de todo. Durante varios momentos ninguno de los dos habló. Finalmente me miró directamente. Cuando te agarraste al estrado, su voz se quebró, todavía pensé que tal vez estabas teniendo un ataque de pánico. Cerró los ojos. Y entonces te desplomaste. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que pudiéramos haber dicho. Vi tu cara. Él asintió. He revivido ese momento cada hora desde entonces. Tragó saliva. Pasé meses convenciéndome de que entendía lo que sentías. Sus hombros se hundieron. La verdad es, bajó la mirada al suelo, que dejé de escuchar mucho antes de que tú dejaras de hablar. No hubo defensa, ni excusas, solo arrepentimiento. No espero tu perdón. Lo sé. Solo quería que me oyeras decirlo. Luchó por continuar. Lo siento. Las disculpas reales no borran las consecuencias, pero importan porque reconocen la realidad en lugar de esconderse de ella. 4 semanas después, regresé al juzgado. Caminar por esas puertas se sintió completamente diferente, no porque el edificio hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. La jueza Whitfield abrió la reanudación de la audiencia con palabras inesperadas. Antes de continuar, este tribunal desea reconocer al Dr. Andrew Bennett por su inmediata intervención médica durante la audiencia anterior. Todas las cabezas se giraron hacia él. Él simplemente asintió una vez. Sin discursos, sin buscar reconocimiento, solo profesionalismo silencioso. La evidencia se desarrolló durante las siguientes horas. Un perito calígrafo explicó exactamente por qué las firmas eran fraudulentas. Los funcionarios del banco rastrearon cada transferencia. Los investigadores financieros confirmaron a dónde había ido el dinero. Nada sugería gastos lujosos.
Nada sugería otra familia. Solo un negocio en quiebra financiado a través de decisiones cada vez más desesperadas. Cuando David finalmente testificó de nuevo, se puso de pie sin mirar hacia la galería. Traicioné la confianza de mi esposa. Su voz era firme. Me dije a mí mismo que estaba pidiendo dinero prestado. Negó con la cabeza. No lo estaba haciendo. Le estaba robando su derecho a elegir. La sala permaneció en silencio. La jueza Whitfield esperó antes de hablar. Señor Carter. Cruzó las manos. La presión financiera explica el miedo. Hizo una pausa. No excusa el engaño. David asintió. Entiendo. La jueza continuó. The tribunal también considera que la condición médica de la señora Carter fue repetidamente minimizada durante estos procedimientos. Miró brevemente hacia Janet. Ninguna familia debería confundir el sufrimiento de alguien con debilidad, simplemente porque no se puede ver. Janet bajó la mirada en silencio. El fallo final fue directo. Las transferencias no autorizadas se contabilizarían completamente en la división de bienes. Clare recibiría un reembolso que reflejara los activos matrimoniales utilizados incorrectamente. David asumiría la responsabilidad de las deudas comerciales que creó sin su consentimiento. El asunto relacionado con las firmas falsificadas seguiría sujeto a la investigación de delitos financieros. La justicia no fue ruidosa. Rara vez lo es. A veces simplemente suena como la verdad, finalmente dicha sin interrupción. 6 meses después, mi vida se veía notablemente diferente. Vendí la casa antigua, no porque cada recuerdo allí fuera doloroso, sino porque demasiados de ellos pertenecían a personas que ya no éramos. Alquilé una pequeña cabaña con vistas a la bahía de Chesapeake. Cada mañana, caminaba por la orilla como parte de mi rehabilitación cardíaca. Una fresca mañana de otoño, pasé junto a una pareja de ancianos sentada en un banco. El marido parecía ligeramente molesto. Su esposa se frotaba el hombro. Probablemente no es nada, dijo ella. Él respondió sin mirarla. Siempre te preocupas. Disminuí la velocidad, luego sonreí. Caballero, él levantó la vista. Cuando alguien a quien amas dice que algo se siente mal, hice una pausa, primero escucha. La mujer sonrió con complicidad. Tan poca gente lo hace. No, dije suavemente. Pero los que lo hacen pueden cambiarlo todo. Mientras continuaba mi paseo, el viento trajo el olor a agua salada a través de la bahía. Por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí más ligera. No porque todo se hubiera reparado. Algunas cosas nunca lo hacen. Perdoné a David con el tiempo. No porque se lo mereciera, sino porque ya no quería cargar con el peso de lo que había hecho. El perdón no reabrió la puerta a mi pasado. Me permitió seguir caminando hacia mi futuro. Si esta historia te deja con un pensamiento, que sea este. Las heridas más profundas no siempre son las que los médicos pueden ver. A veces comienzan en el momento en que las personas en las que confías dejan de creerte. Y a veces la curación comienza en el momento en que decides volver a creer en ti misma. Me encantaría saber qué piensan. ¿Alguna vez se han sentido ignorados por alguien a quien amaban? Dejen un comentario abajo y díganme desde dónde están viendo. Compartimos historias sobre resiliencia, familia y segundas oportunidades todos los días. Así que si este viaje significó algo para ustedes, por favor, suscríbanse y acompáñenos de nuevo. Sería un honor tenerlos con nosotros.